con el uso de prefijos pronominales y otra morfología. Una cosa interesante es que los errores parecen involucrar la segmentación morfológica, que es diferente de la adquisición nativa de lenguas polisintéticas, donde los errores se basan más en la segmentación fonológica. Bueno, es algo interesante para los lingüistas. La segunda rama de nuestro proyecto es coolification. No es una palabra, pero hemos inventado. Es que queremos hacer la lengua más guay. Es muy importante, creemos, que los jóvenes vean la lengua como relevante para ellos. Y sabemos que lenguas como euskera y catalán han tenido éxito y algunos investigadores han sugerido que sea causado en parte por la música con letras en la lengua. Y hay otros hablantes indígenas que están creando música hip hop también con algún éxito. Nuestro plan es continuaremos invitando a un artista de hip hop para trabajar con los alumnos para crear música hip hop en Cherokee. Y tenemos un video. Might be the high-key young sober, maybe I could run next door like Yoga. I could just play the game, a nice cup like, what's up, man? Right now, man, I need this ball. And we are helping revitalize the language through hip-hop. We just got done with the presentation with Ruby Dewar, with some of our 5th graders. Joki Gacy Digata Hawanga Turkey Kilo Nigga Voice Gusta Uno Young Speak. And then we also ran a workshop over at Cherokee High School yesterday. Yeah, I said, Shio, my name is Leonardo Davis. I came from Cherokee, and not to be the greatest. I think it's just a passion and a love that I have for it. Like, other people have passions for sports, but I have passion for music. There's a hip-hop culture needed, or there's a hip-hop culture wanted within like the high school students and within the youth. Hip-hop grew around me for like my whole life. Just listening to music my mom listened to. So that's what I really got me rapping. I started freestyling on the bus after school, like every day when I was like in 4th grade, and it carried on to here right now. There's a language gap between youth, middle-aged parents, and then the elders. Let's try the first one. Let's go. I said, Hip hop. do it again. Associate Dr. Dan Fry really did help me a whole lot throughout these last 2 years, but when he was able to write things out and we were able to break down the bars of each sentence, it just seemed like everything was clicking. This experiment or this adventure for them has enabled them to phrase a whole sentence with the Cherokee language. Podemos ver más si queréis, pero tenemos mucho tiempo. Vale. La tercera rama de nuestro proyecto es incentivación y como estaba diciendo, niños y jóvenes deben ver y oír la lengua usada en la comunidad, no solo en el colegio. Y por eso queremos incentivar a adultos en la comunidad a utilizar la lengua más y facilitar el aprendizaje. Una cosa que hemos hecho es, tenemos rótulos declarando apoyo a la lengua que hemos
dado a tiendas en el pueblo y esto es un ejemplo de un rótulo. También hemos creado tarjetas con conversaciones sugeridas. Por ejemplo, si quieres pedir tu café en Cherokee, ¿qué dices? Hay una conversación y también tenemos la parte de la persona que trabaja en el bar, porque podéis hacer una conversación. Todavía no lo hemos hecho, pero queremos dar un descuento para clientes que piden en Cherokee. Y Ben sabe más sobre algo que en inglés se llama gamification. Es como hacerlo más divertido. Y él tiene muchas ideas sobre cómo lo hacemos más divertido, utilizar la lengua. ¿Qué planes tenemos para el futuro? Ben está creando un corpus de frases en Cherokee y sus traducciones en el inglés con el objetivo de desarrollar programas de traducción automática. Y hasta ahora tiene más de 11,000 frases. Este es un ejemplo de la telaraña de Charlotte's Web, aquí el inglés, aquí el Cherokee. Y pensamos que si conseguimos una manera de hacer traducción automáticamente, sería una gran ayuda para los maestros y los estudiantes de la lengua. Y aquí hay unas páginas web que te ayudan a aprender el Cherokee. Si queréis aprender un poco, estos son los enlaces. Sí, es todo. Shki. Esteka horiek jakin nahi dituzu zeintzuk diren, galdetu eta bidaltzeko modua badago. Orduan arazorik ez. Eskerrik asko benetan Micheli egindako lanarengatik, konturatuko zineten akats batzuk zela itzulpenean, batzuk PowerPointaren ziren beste batzuk diren. Orduan, ondo iruditzen bazaizue, eta segurenik galdera desente izango dituzue buruan orain Micheli galdetzeko, altxatu eskua eta mikrofona pasatzen joango gara, eta, bueno, eztabaida polita dugun hurrengo ordu erdian.